Bueno, la última clase, lo que habíamos estado viendo es el teorema fundamental del cálculo de integrales de línea. El título ahí me quedó sobre la diapositiva anterior, a lo mejor tendría que haber quedado acá para que lo relacionen más justamente con el enunciado, pero es uno de los teoremas que habitualmente tiene mucha importancia, el nombre además me parece que lo amerita, y es uno de los teoremas que habitualmente pueden entrar, por ejemplo, en un examen de teoría. Es un teorema que no es para nada difícil la demostración. En clase yo lo que se las hice es a lo mejor un poquito más explicada, con alguna otra expresión que usamos, deben tener los apuntes de una función g que construí, pero bueno, no importa, eso era tratar de aclarar aún más lo que acá de manera breve también está claro, no es para nada difícil, y la idea de la demostración era caer en el teorema fundamental del cálculo, visto en Análisis Matemático 1, donde esta versión es la que se usó en la demostración del teorema fundamental de integrales de línea. Bueno, ¿qué decía el teorema fundamental? Eso sí, era importante, que si yo tenía una curva, de la cual conozco una parametrización, una curva suave, y tengo una función escalar, un campo escalar, del cual el campo de gradientes, que es un campo ahora vectorial, es continuo sobre esa curva C, la integral de línea de este campo vectorial gradiente se puede calcular a partir de conocer lo que vale ese campo escalar en los extremos de la curva. Entonces recuerdo que bueno, hicimos un gráfico de una curva, ¿no?, genérica, donde acá tengo mi punto de comienzo, mi punto final, y acá tengo un recorrido que me lleva desde A hasta B bajo esta curva. De esa curva, por supuesto, yo conozco una parametrización. Eso quiere decir que a partir de cada parámetro t, variando ese parámetro t sobre un cierto intervalo, cuando evalúo R en A, lo que obtengo es básicamente ese puntito A, que es el comienzo de la curva. Y cuando evalúo R rayita en B, lo que voy a obtener es el punto final de la curva. Para todos los t entre A y B se van a ir generando todos los puntitos de la curva C. Bueno, y en definitiva lo que quiero decir es que el teorema fundamental de integrales de línea dice que cuando el campo vectorial sea, por ejemplo, el campo de gradientes de un campo escalar, la integral de línea se puede calcular evaluando f en lo que sería el punto de llegada de la curva menos f en lo que sería el punto de partida de la curva. Y en esta cuenta que uno está haciendo, evalúa la función en 2 puntos, y la verdad es que en esta cuenta de resta, lo que uno no ve es que esté involucrado el hecho de que fui por esta curva desde A hasta B. Importa el punto inicial de la curva y el punto final de la curva. Por lo tanto, si desde A hasta B voy, por ejemplo, por esta otra curva suave, la integral de línea es el mismo valor. O si voy por esta otra curva suave, desde A hasta B, la integral de línea tiene el mismo valor. Solo depende del punto inicial y del punto final de la curva, esta integral de línea. Bueno, eso lo demostramos. Por supuesto, una de las cosas que habíamos recordado es que un campo vectorial, que habitualmente usamos la letra F mayúscula, si se puede escribir como el campo de gradientes de un campo escalar, a este campo vectorial le dábamos un nombre. ¿Alguno recuerda el nombre que se le daba a este campo vectorial por haberse escrito así, como el campo de gradientes de un campo escalar? Conservativo, me parece. Está muy bien. Por lo tanto, es como que yo ahora hago una lectura distinta de este teorema. Cuando yo tenga que calcular la integral de línea de un campo conservativo, la integral de línea no depende de la curva, depende del punto inicial y del punto final. Esa es otra lectura de este teorema. Bueno, eso es un poco lo que se dice justamente en esta placa, depende solo del punto inicial y del punto final.
Y ahora, en función de eso, vamos a dar una nueva definición. Que es la siguiente. Si un campo vectorial, si acuérdense que el F mayúscula negrita, campo vectorial, es un campo vectorial continuo, donde la integral de línea sobre cualquier curva que una el mismo punto inicial y el mismo punto final es el mismo valor, la integral de línea se va a llamar que es independiente de la trayectoria. Se va a decir que es independiente de la trayectoria. Es decir, cada vez que yo tenga un campo vectorial en el que suceda que la integral de línea sobre dos curvas cualesquiera que unen el mismo punto inicial y el mismo punto final dan el mismo valor, o sea, estas integrales de línea dan iguales, a esa integral de línea se la va a llamar independiente de la trayectoria. Por lo tanto, lo que uno puede ver gracias al teorema anterior es que las integrales de línea de campos conservativos, si F es un campo conservativo, no sé, la S está mal, entonces esta integral de línea de ese campo vectorial es independiente de la trayectoria. Porque vimos que no depende justamente de la curva, sino que depende del punto inicial y el punto final. Es decir, esto se cumple para ese tipo de campos vectoriales que son conservativos. Entonces se empiezan como a tener ahora los campos conservativos mayor protagonismo, porque uno dice, si me piden calcular una integral de línea de un campo vectorial, estaría buenísimo que el campo vectorial fuese conservativo, porque no tengo que andar haciendo el cálculo de una parametrización de la curva y hacer toda la cuenta de la integral de línea donde la parametrización está involucrada. F en R de t, escalar R' de t, diferencial de t. O sea, me evito hacer la cuenta de la integral de eso. Por eso es que empiezan los campos conservativos a tener mayor protagonismo, porque uno quiere trabajar con campos conservativos, aceleran las cuentas. Pero bueno, no todo campo vectorial va a terminar siendo conservativo. Esa es un poco la idea, lamentablemente, ¿no? Bueno, vamos a trabajar con un teoremita. Acá está lleno de teoremas, y el teorema que vamos a ver ahora lo vamos a demostrar, porque no es difícil, no es tan dificultoso. Primero, recordar lo que es una curva cerrada. Una curva cerrada es aquella en la que, por supuesto, el punto inicial coincide con el punto final. Entonces, una de las formas en las que uno puede escribir la definición de una curva cerrada es que, al tener una parametrización de esa curva, sobre un cierto intervalo funcionando ese parámetro t, la curva va a ser cerrada si cuando evalúo la función vectorial en el extremo A coincide con la función vectorial en el extremo B. Es decir, voy a parar al mismo lugar. El punto inicial y el punto final es el mismo. Y este es el teorema del que les hablo, que acá está toda la demostración, pero de todas maneras la quiero trabajar con ustedes como para que entiendan un poco el proceso. El teorema dice, si tengo una integral de línea que es independiente de la trayectoria sobre un cierto conjunto D, lo que voy a poder decir es entonces que la integral de línea sobre toda curva cerrada de ese campo vectorial va a ser 0. Y después, por supuesto, en el otro sentido voy a poder decir que si tengo una integral de línea sobre un campo vectorial que sobre toda curva cerrada ese valor es 0, entonces la integral de línea es independiente de la trayectoria. Es un sí, solo sí. Voy de un lado hacia el otro. Uno implica el otro. No todos los teoremas ustedes saben que son un ida y vuelta, a veces solo una implicancia, la vuelta a veces no es cierta. En este caso, una cosa es totalmente equivalente a la otra. Esa es la idea. Bueno, eso hay que demostrarlo. Y si bien ahí lo van a tener, van a tener todo ahí justificado para cuando lo quieran ver. Esperen que me quiero ir al...
Creo que había hecho la captura. Sí. Quiero dejar, a ver si la hago de nuevo. No. Bueno, en estos teoremitas siempre insisto mucho en entender, cuando quiero demostrar una implicancia, qué es lo que yo tengo de dato y qué cosa es lo que tengo que demostrar. Esto es un sí, solo sí, ¿no? Así. Entonces yo lo que voy a proponer ahora es demostrar esta implicancia. Y cuando digo demostrar esta implicancia, uno lo que entiende es que lo que tiene como dato es lo que está acá. Ante esta implicancia, esto para mí es dato, es hipótesis, es lo que conozco, y esto es lo que tengo que demostrar. Entonces, en esta demostración de este implica, tengo que mostrar que la integral de línea sobre cualquier curva cerrada del campo vectorial es 0, conociendo que el campo vectorial tiene esta siguiente propiedad. Su integral de línea es independiente de la trayectoria. Entonces digo, bueno, cuando uno quiere mostrar eso, va a considerar C una curva cerrada en D, cualquiera. No importa cuál. En ese caso, ¿se puede demostrar, por ejemplo, un teorema con otro teorema? Sí, en el caso de que el teorema anterior ya lo tengas demostrado, por supuesto. Y acá, por ejemplo, no se podría hacer con el teorema anterior que te quede f en b menos f en b, que sería 0. Lo que pasa es que vos no sabés que el campo es conservativo. Ah, Vos, claro. el anterior te decía que si el campo vectorial sobre el cual estabas trabajando, ¿no? Se podía escribir de esta manera, entonces la integral de línea dependía solo del punto inicial y del punto final, que sería fantástico en aquel caso, porque como el punto inicial y el punto final es el mismo, la resta da 0, que es obvio, ¿no? Pero ahí no dice que el campo vectorial sea conservativo, sino que la integral de línea es independiente de la trayectoria. Por supuesto que va a estar esa definición vinculada con campos vectoriales conservativos. De alguna manera ahora vamos a ver cómo se vincula. Pero yo me restrinjo a lo que conozco. No me dicen que el campo vectorial es conservativo, que es independiente de la trayectoria. ¿Estamos? Sí, profe. Gracias. Bien, entonces ahora que digo, tomo C una curva cerrada cualquiera. Yo tengo que mostrar que la integral de línea sobre esa curva tiene que darme 0. Bueno, entonces solo a modo de dibujito orientativo, uno hace una curva cerrada. Entonces uno lo que va a hacer es proponer lo siguiente. Vamos a proponer disponer 2 puntos cualesquiera, pero cualesquiera, sobre esa curva. Entonces, yo puedo pensar lo siguiente. Puedo pensar que a la gran curva C la puedo escribir, por ejemplo, como la unión de este pedacito de curva con la unión de este otro pedacito de curva. Como que descompongo, la separo en 2 pedazos a la curva. Entonces digo, bueno, fantástico, si a esta curvita la llamo C1, la que va desde A hasta B con este verde de abajo, y la que va desde B hasta A la llamo C2, estamos de acuerdo que C se puede escribir como C1 unión C2. Entonces digo, bueno, tengo que calcular la integral de línea del campo vectorial sobre esta curva C. Y quiero mostrar que esto da 0. Bueno, vamos a ver qué pasa. Como C se puede escribir como unión de estas curvas, la integral de línea sobre esa curva que surge como unión de C1 y C2, ¿cómo la podría escribir?
¿Como una suma? ¿O no? Sí. Entonces yo puedo escribir la integral sobre C1 de este campo vectorial más la integral sobre C2 de este campo vectorial, ¿no? Y acá me voy a meter con lo siguiente. Ustedes a ver si recuerdan, con integrales de línea de campos vectoriales pasaba algo muy particular, que es que cuando yo calculaba la integral de línea sobre la curva C y calculaba la integral de línea del mismo campo vectorial, pero sobre la curva menos C, ¿qué pasaba con estos dos valores? Sobre C o sobre menos C, donde menos C es recorrer la curva en el sentido contrario. Bueno, esos dos valores Iguales los valores. son opuestos. Ah, pues. Acá eran opuestos. Donde eran iguales era cuando el campo, con lo que yo tenía acá era un campo escalar. Cuando es un campo vectorial, ahí estas integrales dan opuestas. Pongo el igual, pero tengo que poner el menos acá. Son opuestas. Que, a propósito, no lo voy a escribir así, me conviene escribirlo de esta manera. En vez de poner el menos acá, a propósito, lo voy a poner acá adelante, ¿no? Lo cambio de lugar, lo pongo delante de esta integral. ¿Para qué hago eso? Porque a una de las dos integrales que tengo acá, a cualquiera, no sé, elijo la primera, la voy a reescribir a partir de esta propiedad. Voy a escribir que la integral sobre C1 de este campo vectorial es el opuesto de la integral sobre menos C1 del mismo campo vectorial, y a la otra la dejo igual. La integral de línea sobre C2 del campo vectorial F. Y entonces ahora digo, menos C1 como curva, menos C1, es la curva que va por este pedacito de abajo, pero que va desde B hasta A. C2 también va desde B hasta A, solamente que por este otro lugar, la parte de arriba. Y acá es donde se mete el dato, que hasta ahora no lo usé nunca. Si el campo vectorial que yo tengo tiene la propiedad de tener una integral de línea independiente de la trayectoria, me pregunto, esta cuenta, la que estoy redondeando en rojo, y esta, ¿cómo va a ser? Iguales. Iguales porque tanto menos C1 como C2 unen el mismo punto inicial y el mismo punto final. Estas dos son iguales. ¿Y esto por qué es? Por dato. Ahí estoy usando el dato. Por lo tanto, cuando una tiene el menos adelante y la estoy sumando con ese valor, el resultado de todo esto es 0. Se cancela. Entonces tengo la prueba de que cualquiera sea la curva cerrada sobre la región en la que estoy trabajando, la integral de línea me va a dar 0. Por supuesto, esto está bastante reducido en mi escritura, está mucho hablado, porque en el PDF está todo totalmente escrito. Me quedo tranquila con eso. Y después, en este espacio minúsculo, voy a hacer la vuelta. Ahora tengo que venir para allá. Tengo que hacer ese implica. En ese implica, las cosas cambian. En ese implica, yo ahora tengo que, esto que está acá para mí es dato, y esta parte que está acá es la que tengo que demostrar. Ahora, esto es lo que yo conozco como dato. Sé que la integral de línea sobre toda curva cerrada vale 0, y tengo que mostrar que la integral de línea es independiente de la trayectoria. Entonces me concentro. Si yo tengo que mostrar que la integral de línea es independiente de la trayectoria, por definición tengo que mostrar que la integral de línea siempre da el mismo valor cuando tenga que calcularla sobre curvas que tengan el mismo punto inicial y el mismo punto final.
Entonces voy a hacer de nuevo un diseño de, voy a tomar este punto, lo llamo A, este punto lo llamo B, y voy a trazar una curva, que la llamo C1, que une A con B, o sea, desde A hacia B, y voy a tomar esta otra curva, que también une desde A hacia B, y la voy a llamar C2. Son dos curvas distintas. Voy a ponerle mejor otro color. Acá, ¿no? Esta. Pero acá en este caso lo que hice fue pararme primero en estos dos puntos A y B y trazar yo dos curvas distintas que van desde A hacia B. Lo que yo conozco es esto. Que la integral línea sobre toda curva cerrada seguro es 0. ¿Quién puede ser acá una buena curva cerrada a considerar? En este dibujo, ¿quién podría yo seguro garantizar que va a ser una curva cerrada? Fíjense que hay dos involucradas, C1, C2, pero las dos van desde A hacia B. Yo lo que tengo que hacer es una curva que empiece y termine en el mismo lugar. ¿Tipo circunferencia? No, en ese dibujo. La unión entre las dos. La unión entre las dos, casi. Exactamente entre las dos, C1 y C2, no. Claro, una recorrida en el sentido opuesto, digamos. Es. Qué sé yo, por proponer algo, puedo decir que cuando hago C1, unión menos C2, necesito recorrer, por ejemplo, una de las dos, como decías vos, en sentido contrario. Cuando hago esa unión, esta curva C es cerrada. Y entonces, una vez que ya me metí en una curva cerrada, esto es dato para mí. Así que yo sé que me va a dar 0, por dato ahora, que la integral de línea sobre la curva C de mi campo vectorial me va a dar 0. Y ahora es como que desmenuzo esta integral de línea en suma de integrales de línea donde están involucradas estas dos. Entonces voy a escribir que C, gracias a que se escribe como unión de estas dos, la voy a escribir a esta integral de línea como la suma de integrales de línea, una sobre C1 más la otra sobre menos C2. Todo esto se queda 0, lo conozco porque es dato. Y acá es donde me meto de nuevo con este recordatorio de las clases anteriores. La integral de línea de un campo vectorial sobre una curva y sobre la curva recorrida en sentido contrario son números opuestos. Acá me convenía escribirlo así, para lo que fue esta demostración, pero para la nueva, la forma de escribirlo que me conviene es la tradicional, la escribimos así. ¿Por qué? Porque cuando ahora tenga esta integral de línea sobre menos C2, la voy a poder escribir gracias a esta propiedad como menos la integral sobre C2 del campo vectorial. La integral sobre C1 menos la integral sobre C2, integral de línea, sé que es 0. ¿Qué les parece que tendría que hacer ahora para mostrar que es independiente de la trayectoria? Que sobre C1 y sobre C2 van a tener que ser iguales. ¿Que sea continuo el campo? No viene por ese lado. Mirá esto. Vos tenés 0 igual a esto, esto. Me concentro en esta igualdad. 0 es igual a esto. No te olvides de qué significa. Pasó una integral del otro lado de la ecuación. Es. Yo tengo que mostrar esto para decir que la integral de línea es independiente de la trayectoria. Que las integrales de línea son iguales en la medida que trabaje sobre curvas que unan el mismo punto inicial y el mismo punto final. Entonces básicamente lo que hago es, como acá tengo una resta, y que esa resta está igualada a 0, hago un pasaje de términos, y la cosa se termina, ¿no? Bueno, prestando atención al inicio de esta ecuación con el final. Entonces lo que voy a decir es que la integral sobre C1, el campo vectorial,
es igual a la integral sobre C2 del mismo campo vectorial. Y ahí se termina la demostración. ¿Mm? Cada partecita tiene su propio artilugio, pero lo que quiero dejar claro es que acá lo que importa es reconocer en cada implicancia qué es lo que yo conozco como dato y qué es lo que tengo que demostrar. Primero tener en cuenta eso, es como lo inicial. Porque a veces pasa que cuando uno se marea en una demostración, quiere demostrar algo usando como dato eso que quiere mostrar. Entonces hace cualquier cosa. Es un lío bárbaro, es común que uno se equivoque, pero bueno, empecemos a tener un poco más la mente concentrada y entendamos eso. ¿Qué es lo que yo tengo como dato y qué cosa quiero demostrar? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿A dónde quiero llegar? Bueno, toda esa demostración está bien explicada acá. Cada una de estas flechitas en rojo lo que marca es cada uno de esos implica, ¿no? Así que no van a tener problemas entonces después en entenderlo. Fantástico. Tengo este teoremita demostrado. Vamos a otro. Este teorema, que no lo demostramos, es sin demostración, de alguna manera quiere vincular el hecho de integral de línea independiente de la trayectoria con campos vectoriales conservativos, que es lo que uno de alguna manera quiere vincularlo desde antes ya. Bueno, pero para poder hacerlo necesitamos recordar. Una región es abierta, ¿se acuerdan? ¿Sí? Contiene solo a todos sus puntos interiores. De alguna manera no tiene puntos frontera en su conjunto. La definición es que cada punto se considera interior si existe un disco abierto, centrado en el punto, totalmente contenido en la región. Son cosas que habíamos visto ya hace mucho. ¿Se acuerdan lo que era una región abierta, cerrada, conexa? Ahora recordamos eso un poco, pero en la práctica, en la primera, segunda hoja de la práctica, hay un montón de definiciones escritas, ahí están todas, como para que las tengan siempre un lugar de referencia para buscarlas. Bueno, entonces una región era abierta si solo contenía sus puntos interiores. De alguna manera los puntos fronteras no están contenidos en la región. Una región era conexa si para todo par de puntos en la región existe una curva totalmente contenida en la región que los une. Una curva. No importa cómo, pero una curva. Recordando esas definiciones, este teorema me va a decir lo siguiente. Si yo tengo un campo vectorial que es continuo, es decir, que sus componentes son continuas, sobre una región que es conexa y abierta, que son esas dos definiciones que recordamos, lo que yo voy a poder decir es que la integral de línea es independiente, que la integral de línea es independiente de la trayectoria, va a implicar que el campo vectorial es conservativo. ¿Qué significaba conservativo? Que la integral, el campo vectorial se puede escribir como un campo de gradientes de un campo escalar. ¿Cómo lo relaciono con lo anterior? Tendría que decir lo siguiente. A ver si lo tengo allá. Lo que habitualmente hago en el pizarrón, porque después lo van a completar con otras cosas. Este es el teorema que yo tengo, ¿no? Donde tengo acá un sí, solo sí. Y el teorema que me están ahora comentando es que esto implica que F es un campo vectorial conservativo en la medida en que esa región D es abierta
y conexa. Si tengo este dato adicional, entonces la integral de línea independiente de la trayectoria va a implicar sin ningún tipo de problemas que el campo vectorial es conservativo. Que el campo vectorial sea conservativo es obvio. Esto es, sin necesidad de andar garantizando nada, que la integral de línea va a ser independiente de la trayectoria. O sea, acá, para poder hablar de un ida y vuelta, una de las implicancias necesita un dato adicional. De esta para allá, necesito que D sea una región abierta y conexa. ¿Qué sucede en la práctica? La mayoría de los ejercicios que nosotros vamos a trabajar, se trabaja en regiones como por ejemplo, todo R2, todo R3, que son regiones que cumplen la condición de ser abiertas y conexas. Entonces, en ese tipo de regiones, esto es un sí, solo sí, cantado, que no tengo que andar fijándome condiciones adicionales. Pero no siempre vamos a estar trabajando sobre campos vectoriales definidos sobre regiones que sean abiertas y conexas. Así que eso es lo que yo voy a tener que tener un poquito de cuidado, en algunos casos en particular. ¿No? Es como que uno le parece que este sí, solo sí es obvio siempre. No, no es tan obvio siempre. Hay una de las implicancias que sí, campo vectorial conservativo implica que la integral de línea es independiente de la trayectoria. La vuelta, necesito agregar este dato más, para que lo tengamos en cuenta. No es un teorema de todas maneras que lo vayamos a demostrar. Bueno, y entonces caemos en esta pregunta, que es la de, y bueno, si los campos vectoriales conservativos son tan buenos para las cuentas a posterior de integrales de línea, ¿cómo sé yo, cómo puedo identificar que un campo vectorial es conservativo? Nos vamos a meter ahora en ese camino. Identificar campos vectoriales conservativos. En ese camino aparece este teorema que es interesante porque, si bien parte de estar trabajando con un campo vectorial conservativo, me dice qué cosa con seguridad tiene que cumplir el campo vectorial. Si es conservativo, hay algo que va a tener que verificar. En esta primera parte de abordaje sobre este camino, vamos a estar trabajando con campos vectoriales definidos sobre R2. Más adelante, en el transcurso de las clases, vamos a trabajar con campos vectoriales que estén definidos sobre R3. Entonces, ¿qué es lo que me dice este teorema? Que también la demostración es muy sencilla. Si yo tengo un campo vectorial definido sobre todo R2, del cual conozco que es conservativo, esto lo conozco, y las componentes escalares de este campo vectorial tienen derivadas parciales continuas de primer orden, derivadas parciales continuas de primer orden, sobre el conjunto dominio D sobre el cual actúa, hay algo que tiene que pasar. Tiene que pasar lo siguiente. La derivada con respecto a X de lo que sería la segunda componente escalar tiene que ser igual a la derivada con respecto a Y de la primera componente escalar. O sea, la derivada de este con respecto a X tiene que ser igual a la derivada de este con respecto a Y. La demostración es muy simple. Realmente es muy corta. Ustedes la verán acá, la demostración está ahí. Es muy sencilla de poder entender también, que eso es lo interesante. No es que tuve que haber visto 50 teoremas previos para entender este. Entonces, el dato que tengo es que el campo vectorial es conservativo. F es conservativo. ¿Qué quiere decir que sea conservativo? Que existe una cierta función f escalar para el cual el campo de gradientes de f coincide con el campo vectorial f mayúscula. ¿Cómo se la llamaba esta función f escalar? ¿Se acuerdan que tenía un nombre? ¿Cómo se la llamaba?
Potencia o potencial, algo así. Función potencial. Eso, muy bien. Entonces esto es mi dato. Esto quiere decir a la vez, si a esta igualdad la descompongo en componentes, que tengo una igualdad entre vectores. La primera componente del campo de gradientes de f es la derivada parcial de f con respecto a x. La segunda componente de este campo vectorial es la derivada parcial de f respecto a y, que se supone que tiene que ser igual al campo vectorial f, del cual sus componentes escalares son p y q. Todo esto es dato. Entonces, gracias a ese dato, yo esto puedo seguir avanzando. Si estos dos vectores, como vectores, ¿no?, son iguales, estos son vectores. Ustedes saben muy bien de álgebra y geometría que para que dos vectores mirados en componentes sean iguales, sus componentes homólogas tienen que ser iguales entre sí. ¿Sí? Porque si no conozco las componentes, tengo que andar diciendo que dos vectores son iguales y tienen igual módulo, dirección y sentido. En este caso, como de los vectores conozco las componentes, yo voy a decir que lo que va a tener que darse es que la derivada parcial de f con respecto a x tiene que ser igual a p, y además la derivada parcial de f respecto a y tiene que ser igual a q. Como las dos cosas se tienen que dar de manera simultánea, puedo escribirlo así, como si fuese un sistema. Bien. Ahora, esto es lo que yo tengo que mostrar. Esto es lo que yo quiero mostrar. Hasta ahora no hice más que escribir siempre de una manera distinta el dato que tenía de que el campo vectorial era conservativo. Como ahora quiero mostrar esto, es donde me voy a empezar a meter en ese camino de demostración. Entonces ahora me pregunto, la derivada parcial de P con respecto a I. Voy a hacer esa anotación que es más corta. Va a tener que ver con parcialmente derivar a lo que yo ya sé que es P, que es la derivada parcial de F respecto a I, respecto a X. ¿Qué se demostraría con las derivadas cruzadas? Exactamente. Claro. Exactamente. Esto es lo que yo llamaría la derivada de segundo orden de f respecto a x y respecto a y. ¿No? Entonces digo, bueno, avancé con esto. Digo, ahora, ¿qué será calcular la derivada de q con respecto a x? Me pregunto eso. Y vengo a ver quién es q. Evidentemente estoy derivando parcialmente con respecto a x a lo que es q, y q es esto. O sea, es esto. Estas expresiones P y Q tienen derivadas parciales continuas. O sea que yo lo que tengo como dato es que esta y esta son continuas. Y eso es por dato. O sea, lo que me está diciendo es que esta y esta, las dos, son continuas. Y si las derivadas de segundo orden cruzadas eran continuas, ¿qué me decía Claró? Eran iguales. Sí. Era Clairaut. No, así. Me dice que estas derivadas son iguales. Es decir, y ahora sí me meto con lo que es esto, en definitiva lo que estoy diciendo que son iguales son estas dos cosas. Y ahí se termina la demostración. Es simple. Por eso son estos teoremitas clásicos que seguro en muchos de los teoremas pueden llegar, de los exámenes de teoría pueden llegar a entrar. Bueno, una vez demostrado eso, yo tengo que entender acá que este entonces marca una ida. No es un sí, solo sí, es un entonces. Si el campo vectorial es conservativo, seguro esto se tiene que dar. Por lo tanto, hay una buena manera de
mirar también esta implicancia. Si esto no se da, yo puedo automáticamente darme cuenta que el campo vectorial entonces conservativo no es. ¿Mm? Entendiendo que tengo funciones componentes que puedan tener derivadas parciales continuas, o sea que estoy en el mejor de los escenarios, si no se da esta igualdad, evidentemente el campo vectorial conservativo no es. Es la lectura de lo que sería el contrarrecíproco. ¿No? No esto implica no esto. Pero la verdad es que a mí lo que me gustaría saber es si, dando iguales, yo tengo manera de decir, bueno, entonces el campo vectorial es conservativo. Me gustaría saber si esto, al final, no es un sí solo sí. Lo que a mí me ahorraría un montón de tiempo en el momento de hacer cuentas. Bueno, lo que vamos a ver es que este sí solo sí no es válido en cualquier tipo de conjunto para poder decir que la vuelta es válida, es decir, que la igualdad de estas dos derivadas implica que el campo vectorial es conservativo, se va a dar en la medida en la que esté trabajando sobre un conjunto dominio que tenga una condición. Me preguntó eso, si vale recíproco, la condición es que la región sea simplemente conexa. Entonces vamos a recordar cuál era la definición de una región simplemente conexa. Una región es simplemente conexa, sí. Esto está definido ya hace bastante. Sí, primero es conexa, que la recordamos recién, que para todo par de puntos existe una curva totalmente contenida en la región, que los une. Y además de ser conexa, tiene que cumplir lo siguiente. Toda curva cerrada en el conjunto, acá esto es captura del libro, la traducción es abarca solo puntos que están en D. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez que tomo una curva cerrada sobre ese conjunto, todo su interior, lo que contiene esa curva, también forma parte del conjunto. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, esta región, que es la que tiene los agujeritos, esta no sería simplemente conexa? Porque si bien yo puedo tomar acá una curva cerrada, y todo lo que está en el interior de la curva cerrada está totalmente contenida en la región, si yo llegara a considerar esta curva cerrada, una que estuviese así como dejando este agujerito en el medio, al momento de ver todo su interior, no todo el interior que encierra esta curva está totalmente contenida en la región. Está este pedacito en blanco que no. Sin embargo, la región conexa es, para cualquier par de puntos que yo dé sobre esta región, no importa dónde estén, puedo encontrar una curva dentro de la región que los une. Obviamente esta tampoco, es simplemente conexa. Y esta región así, la unión de estos dos pedacitos, tampoco es simplemente conexa porque ni siquiera es conexa. Ni siquiera es conexa. Tomo un punto de acá, a propósito, y tomo un punto de acá, y cualquier curva que yo quiera establecer como caminito que los una, siempre va a haber un pedacito de la curva que no está totalmente contenida en la región. Entonces, bueno, uno hace el típico dibujito de riñoncito como gráfico de una región simplemente conexa. Entonces, por eso acá se dice que intuitivamente una región conexa no tiene agujeritos. Básicamente es eso un poco lo que uno recuerda de regiones simplemente conexas. Bueno, habiendo hecho entonces el recordatorio de la definición de lo que era una región simplemente conexa, aparece este teorema que es el que me va a garantizar que si yo tengo un campo vectorial definido ahora sobre una región simplemente conexa, donde P y Q se les va a pedir siempre que tengan derivadas parciales de primer orden continuas, y conozco que esto se da, entonces voy a poder concluir que el campo vectorial es conservativo. O sea, para poder volver, ¿se acuerdan en este? Voy a poder volver en este teorema agregando una condición, que la región D sobre la cual todo esté definido
sea simplemente conexa. Condición que no se le pide para la otra implicancia, para la que sí demostramos. Bueno, de todas maneras, a pesar de eso, esto también es sin demostración, solo tenerlo en cuenta. Y hay que fijarse bien las condiciones todas del teorema. Campo vectorial, donde las componentes tienen derivadas parciales de primer orden continuas. Si esto se da, el campo vectorial va a ser conservativo. Bueno, ya teniendo en claro esas cuestiones, por ejemplo, me voy a empezar a meter con ejercicios. Supongamos que yo estoy trabajando con este campo vectorial, ¿no? El campo vectorial, si lo escribo en notación de vector, sería el que tiene como componentes e a la xi, x por y, coma, e a la x más y. Esas serían las componentes. La verdad es que empiezo a decir, está todo escrito acá. Las componentes, las dos, las que cumplirían el rol de P y de Q, son expresiones que estarían definidas, sobre todo R2, donde las funciones participantes son continuas y además sus derivadas parciales de cualquier orden van a ser continuas, porque las derivadas tienen que ver con derivar expresiones que son composición entre funciones recontra continuas. Una es una función exponencial y cualquiera de las otras dos que participan son expresiones polinómicas, básicamente. Así que las condiciones que se dan acá, que se piden en cualquiera de los dos teoremas, se estarían dando en este caso. Un campo vectorial, definido sobre una región simplemente conexa, porque está definido sobre todo R2. R2 es todo, es abierto, es conexo, es simplemente conexo, todo. Las componentes escalares tienen derivadas continuas de primer orden, y lo que voy a hacer es chequear qué pasa con estas derivadas. La derivada de la primera componente con respecto a y, la derivada de lo que sería la segunda componente con respecto a x. Si son iguales, el campo es conservativo, porque todas las anteriores condiciones se dan. Y si no son iguales, el campo no es conservativo, porque es lo que dijimos en este teorema. Si esto no se da, entonces el campo vectorial conservativo no es. Así que la cosa es bastante simple. Cuando derivamos, la derivada de q con respecto a x, la tenemos acá. Es una composición que se deriva de una manera muy simple. La derivada ahora de p respecto a y, la tenemos acá. También es derivar una composición teniendo en cuenta que en algún momento tengo que derivar este exponente con respecto a y. Al derivar este exponente con respecto a y aparece la x. Y obviamente estas dos cosas son expresiones distintas. No me da la misma expresión, no me da la misma función. Por lo tanto, del momento que estoy chequeando que esas cosas son distintas, f como campo no es conservativo. Chequeé, conservativo no es. Será un muy lindo campo, con componentes que son muy buenas al momento de derivarlas todas las veces que yo quiera, pero conservativo no es. Quiere decir entonces que no existe, en este caso, no existe una función escalar para la cual se cumpla que el gradiente de esa función escalar me devuelva el campo vectorial. No existe acá. Bueno, vamos con un ejemplo que la cosa fluya diferente, ¿no? Ahora trabajamos con este campo, donde ese campo tiene componentes. La primera es 2x coseno de y. Y la segunda componente es menos, el menos va con el campo, con la componente menos x cuadrado seno de y. Como antes, ese campo vectorial está definido sobre todo R2. No hay ningún par ordenado para el cual la cuenta relacionada con las componentes no la pueda hacer. Puedo hacer todas. Las componentes son multiplicaciones, composiciones con funciones que son
súper amables, funciones polinómicas, funciones trigonométricas, que las voy a poder derivar todas las veces que yo quiera con respecto a la variable que quiera. Así que toda esa primera parte de condiciones se va a verificar. Al estar definido sobre todo R2, obviamente que ese conjunto es simplemente conexo. Las componentes cumplen las condiciones de tener primeras derivadas parciales continuas, y ahora vamos a esto de chequear si se da la igualdad entre las derivadas que me propone el teorema. Calculamos la derivada de Q con respecto a X. O sea, la derivada de esto con respecto a X. Acá la tenemos. Y ahora la derivada de la primera componente, pero con respecto a Y. Lo tenemos acá. Me dan iguales. Entonces, con todo lo chequeado anteriormente, el teorema que vimos último me va a poder decir que entonces el campo vectorial es conservativo. Y si es conservativo, entonces lo que yo sé es que va a existir ahora una función que la vamos a llamar la función potencial, para el cual el gradiente del campo escalar coincida con el campo vectorial. El proceso que viene a continuación es buscar esa función o esa familia de funciones escalares que pueden ser vistas como funciones potenciales. Nosotros ya hicimos un ejercicio parecido con otras expresiones de funciones componentes, en donde hicimos esta búsqueda de quién puede ser una posible función f chiquitita que cumpla esta condición. La forma de hacerlo, que está explicada totalmente en esta diapositiva, es saber entonces que voy a poder encontrar una función escalar tal que el gradiente del campo escalar coincide con mi campo P, con mi campo F. Entonces, como esto de nuevo es una igualdad entre vectores, si desmenuzo esa igualdad por componentes, estaría diciendo que hay una función escalar que hace que su primera derivada, la derivada parcial con respecto a X, coincida con la primera componente del campo, donde la primera componente del campo era 2X coseno de Y, y a la vez, si igualo las segundas componentes de estos dos vectores, hay una cierta función f que la derivada parcial con respecto a y coincide con la segunda componente del campo, menos x cuadrado seno de y. Y trabajo con esto, porque las dos cosas se tienen que dar en simultáneo. Cuando yo trabajo con las dos, decido empezar por una de las dos igualdades. Supongamos que decido empezar por esta. Digo, sé que la derivada parcial de f con respecto a x me tiene que dar 2x coseno de y. ¿Quién puede ser una función entonces a ser vista como candidata? ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué es lo que tenía que hacer ahora? Integrar. Con respecto a x. Entonces buscaba una primitiva con respecto a x. Evidentemente, la expresión de esa primitiva va a ser algo así. Veo esta expresión, busco una primitiva de 2x que quedaría x cuadrado, porque coseno de y lo puedo pensar como una expresión constante, y habitualmente uno lo que ponía acá era más c, una constante arbitraria. Pero como acá hay en juego más de una variable, si llegara a tener esa expresión de constante, algo que solo dependa de y, cuando lo derivo parcialmente con respecto a x, la derivada de todo eso se anula, porque para la x la veo como si fuese una constante. Entonces, en vez de aparecer el famoso más c, como le poníamos antes, no. Acuérdense, aparece algo que yo digo puede depender solo de y. Y para avanzar, porque uno necesitaba encontrar quién era h de y, ahí volvía a retomar el sistema y decía, bueno, pero esto también se tiene que satisfacer. Pero no voy a ser ahora tan tonta, digo, todo esto que yo ya encontré como información lo uso. No vuelvo a empezar de cero. ¿Y de qué manera lo uso? Si ya conozco una primera imagen aún difusa de la f, entonces la uso acá. Sé que
la derivada parcial de f respecto a y, que la voy a calcular de esta imagen, la voy a igualar a esto. Entonces, de acá, de mirar a la f de esta manera, la derivada parcial de f con respecto a y queda de esta forma. Derivo, x cuadrado es una constante para mí, la derivada del coseno es menos seno, más y h'. Y esto, que es esto, lo voy a igualar a lo que tengo acá al lado. Menos x cuadrado seno de y. Cuando veo esa igualdad, digo, a ver, este término es igual a este. Y están los dos en lugares, a ambos lados de la igualdad. O sea que los puedo simplificar. De esa igualdad, lo único que queda es esto. Que h' de y es igual a 0. Queda una expresión donde ahora necesito encontrar quién es h. Como h depende solo de una variable, que es la y me está diciendo que su derivada es nula, evidentemente, h de y es una constante. Entonces vuelvo a la primera imagen que tenía de la función y ahora eso que yo ponía h de y, que muy bien no sabía quién era, ahora lo sé. H de y es una constante cualquiera. Y se encuentra entonces acá la familia de funciones potenciales de ese campo vectorial que es conservativo. Y por supuesto que tengo manera de chequear que las cosas las hice bien, porque tengo que derivar parcialmente esta expresión con respecto a x, después derivarla parcialmente con respecto a y me tiene que dar las componentes del campo, porque esto se tiene que verificar, sí o sí. Y lo puedo verificar, digo. Eso es importante. Bueno, y ahora, el hecho de trabajar con campos vectoriales conservativos, dije, está buenísimo, porque cuando tenga que calcular integrales de línea, de campos vectoriales conservativos, no hace falta que yo me meta a parametrizar ninguna curva. Basta conocer el punto inicial y el punto final de la curva para hacer una cuentita muy simple y encontrar la integral de línea. Y eso es lo que vamos a hacer en la última diapositiva. Supongamos que para ese último caso de campo vectorial, yo hubiese querido calcular esta integral de línea, donde la curva me dicen que está parametrizada de esta manera, con t en este intervalo. Como el campo vectorial es conservativo, esta integral de línea se va a poder calcular como la función f potencial que yo elija, de todas las que tengo ahí, de la familia de funciones potenciales, la voy a evaluar en el extremo de llegada de la curva, la voy a evaluar en el extremo de partida de la curva, hago esta resta y el resultado que obtengo es el de la integral de línea. ¿Ah? Acá se supone que hay una curva parametrizada, donde el punto inicial se obtiene de calcular R en 1. Donde el punto final se obtiene de calcular R en 2. Aplico teorema fundamental de integrales de línea y obtengo estas cuentas. No me meto a parametrizar, no me meto a calcular R' de t. No tengo que andar calculando ninguna integral, el resultado ya lo tengo. Entonces lo único que hago es justamente, primero, ¿quién es R en 1? Para saber quién es este puntito inicial. Y bueno, reemplazo en esta expresión vectorial R en 1. R en 1, en definitiva, este es el punto comienzo, el de coordenadas 1, 0. Este puntito de comienzo es el punto de coordenadas 1, 0. El punto final, R en 2. Calculamos R en 2, este puntito que yo lo llamaría B, es el de componentes E1. Una vez que tengo claro bien quiénes son esos puntos, vuelvo a escribir esto. La integral de línea de ese campo vectorial es F en el punto de llegada menos F en el punto de partida. ¿Y quién es F? Acá teníamos esta. Cualquiera de estas. Como es cualquiera, uno va a elegir aquella en la que la constante es 0. O sea que
Estamos considerando que la f de xy es x cuadrado coseno de y. La evalúo en este par, la evalúo en este otro par, hago la cuentita y tengo el resultado final. No paso por calcular la integral de línea de la forma que ustedes se acuerdan que la sabíamos hacer desde el principio, que era la integral desde A hasta B, del campo, evaluado en R de t, escalar R' de t, diferencial de t. Evito hacer esto, que tengo que calcular una integral. Cuando el campo vectorial no sea conservativo, no me va a quedar otra. Voy a tener que hacer esto. Pero cuando sí lo sea, aprovecho la ventaja y la cuenta de la integral de línea la hago súper fácil. Súper fácil una manera de decir, porque hay que buscar esta función. O sea, algo de cuentas tengo que hacer. Pero es mejor meterse con eso que con el cálculo de la integral. Bueno, hasta ahí. Hasta ahí hemos llegado hoy.